El presente de la carne en este 2021 ha tenido tantos vaivenes como los que ustedes han escuchado, los precios, los acuerdos, las restricciones, los aranceles. ¿Cuánto se ha hablado de la carne? ¿Cuánto está la carne? ¿Por qué ahí está este precio, acá está este precio? La vaca para China, la vaca para consumo interno, la vaca triste, la vaca contenta. Bueno, ¿y hay acuerdo para bajar el precio de la carne? ¿Se debe bajar el precio de la carne? ¿Qué se debe hacer con la industria cárnica? El presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, Miguel Schiaretti, criticó, por supuesto, la falta de rumbo de la actual política económica, y con él estoy en contacto para charlar sobre el tema. Miguel, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo anda? Pero muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Bueno, y con el tema de la carne, ¿cómo anda? Con el tema de la carne, personalmente ando muy bien. Lo que no ando bien es con aquellos que se supone que pueden manejar el tema de la carne desde un escritorio sin tener idea de cómo es un canal de comercialización ni cómo es la producción de la carne. Es difícil en este contexto que alguien que no entiende absolutamente nada. Usted habla de Feletti. ¿Usted habla de Feletti? Hablo de Feletti personalmente, Feletti, sí. El secretario de de Comercio Interior. Y de su antecesora, la español, que era tan inútil o más que Guillermo Moreno. Uh-huh. Sí, la verdad, el área de comercio ha sido un área muy enrolada con el sector cristinista de este gobierno y repitiendo viejas historias que llevó adelante Cristina con Moreno como secretario de Comercio. Parece que los secretarios de Comercio de Cristina creen que la carne es como tener una fábrica de tornillos. Que usted dice, bueno, hay que aumentar la producción de tornillos. Si usted trabaja 20% más de horas y al día siguiente tiene 20% más de tornillos. Y no es así. La carne es un producto biológico que necesita respetar los tiempos biológicos y que cualquier acción en aras de aumentar la producción requiere mínimo 5 años. Entonces, no se puede sentar un señor funcionario que tiene un currículum impecable, pero siempre dentro de el Estado o dentro de el sector académico, a decir cuánto vale la carne mañana. Me parece que realmente es una falta de respeto para aquellos que estamos en el sector, que producimos y que le dedicamos muchos años a hacer el análisis de lo que es el sector agropecuario. Me gustaría que le explique a la gente que no entiende absolutamente nada de estas cosas, que le explique cómo se hace una vaca, o sea, para la faena, el tiempo, de dónde sale el precio de la carne, y por qué hay que tener otro tipo de consensos más que de relato y de discurso. ¿Tenemos hasta mañana a la mañana o te debo resumirme? Le voy a pedir, Miguel, estoy charlando con Miguel Schiaretti, quien es el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne, a propósito de todo esto que se está suscitando con este producto, con los frigoríficos. Bueno, hay un acuerdo del gobierno con frigoríficos y supermercados. No hay acuerdo. Esto es importante, de reducir hasta un 45% de los precios de estos 5 cortes populares de la carne durante la fiesta cuando de usted 5 años. Convoca a los exportadores, sí, a los cuales le viene diciendo que le va a duplicar ¿cómo se llama? El porcentaje de retenciones a la exportación, y le dicen necesito tanto. ¿Eso es un acuerdo o es un chantaje? Claro, es una expresión de deseo, más que nada, ¿no? No, pero además después si se condice con la realidad y uno lo puede llevar a la práctica y a la realidad, es otra historia, cosa que no es así. Pero por eso digo, cuando usted se junta con un grupo de empresarios que tienen cada uno de ellos entre 900 y 1.500 trabajadores, y le dice, bueno, ¿es así o es el doble? Y entonces tienen que pensar en cómo mantienen su empresa. Dice, bueno, vamos a perder durante 6 días, 7 días, vamos a regalarle al gobierno las utilidades de 10.000 toneladas de carne o de menos, porque esto se hizo en combinación con el supermercadismo. Está bien, pero no es acuerdo, es una imposición chantajista por parte del secretario de Comercio.
Bueno, y la conversación... Pero no le esquivé el bulto a decir cómo se produce una vaca ni cuánto tiempo demora. A ver, yo para que la gente sepa, ¿cuál es...? Vamos a abordar tres puntos, si le parece. El primero, cómo es ese proceso de producción, cuánto cuesta, y después, por qué se llega a este punto donde en la mesa de negociación se producen estas rispideces y todos salen perdiendo. Sí, la Argentina sale perdiendo básicamente, pero sí, vamos a empezar. Para que la gente entienda, lo que decía de los tornillos es un ejemplo creo que claro respecto de lo que es una producción industrial, donde hay insumos y se produce. Se aumenta la producción, se baja la producción en función de la cantidad de horas trabajadas y de la materia prima que se pone. En este caso, la producción ganadera es una producción biológica. Yo puedo decidir aumentar la producción y lo que se puede hacer, pero lo que no puedo es acelerar los tiempos. Cuando un productor decide retener una ternera, lo que está haciendo es empezando, la ternera esa tiene 6 meses, tiene que esperar entre 12 y 16 meses para entorar esa ternera. Enterar esa ternera quiere decir ponerla en reproducción, claro, ya sea por inseminación o con un toro al lado. Después de esto, esa ternera, una vez servida, necesita 9 meses para darnos un ternero. Yo no le puedo pedir a la vaca que me lo dé en 6. Tengo que esperar los 9 meses. No hay alternativa. Después de transcurrido, ya estamos hablando de 12 y 9, 21. ¿Cómo se llama? 21. Y después de esos 21 meses, tengo que esperar 6 meses de lactancia, es decir, esa vaca o esa ternera, esa vaquillona de primera aparición, necesita 6 meses alimentar a su ternero para poder destetarlo. 27 meses. Ya tenemos 27. 2 años y 3 meses. A partir de ahí, de ese destete, necesita entre 12 y 16 meses para que ese ternero se convierta en un novillito, en una góndola, o se convierta en una vaquillona, reiniciando un periodo de parición. Y el rodeo, sí, perfectamente. Y 27 el rodeo, y 12, 27, 39, sí. 39, 40 meses, mínimo. Y entendamos una cosa, el promedio de destete de la Argentina está entre el 65 y el 70%. Quiere decir que cada 100 vacas, o que de cada 10 vacas, yo saco 6 terneros y medio. No es absolutamente lineal. Claro. Y no saco por cada vaca un ternero, saco 0,65 terneros por cada vaca. Y usted, y esta conversación, a ver, me quiero meter en la reunión, o sea, no es que me quiero meter en la reunión, pero quiero, de esta conversación me imagino que si usted sabe que está ante una persona que quizás no tenga los conocimientos tan acabados como para comprender esto, usted no le puede explicar y decirle, o no le han explicado, mire... No me interesa el tiempo que demora, yo quiero saber a qué precio me vas a poner la carne en la góndola. Ah, eso es esa es la respuesta. Esa es la respuesta, y entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Lo que he hecho yo, en algún momento me levanté y me fui. Y después no me convocaron más, no sé por qué, pero no me convocaron más. Claro, porque no se puede intentar tener un diálogo con quien no quiere tener un diálogo. Claro, y antojadizamente uno no puede poner dar una respuesta para poner un precio cuando realmente se tiene que consensuar de otra manera. ¿De qué manera se consensuaría un precio en una conversación donde haya un ida y vuelta y se pueda llegar a un punto de equilibrio? Estamos hablando de algo que no se puede hablar en el sector ganadero, y es del precio. En la Argentina, la comercialización, el sector de ganados y carnes es un sector que es muy, muy amplio. Hay 220.000 productores ganaderos, de los cuales 175.000 son pymes. Hay 4.500 compradores de esas vacas que producen los 220.000 productores, que son los matarifes y los frigoríficos. 3.000 matarifes, 450 frigoríficos. Es decir, no hay posibilidad ninguna de comercialización. Hay más de 60.000 carnicerías en la Argentina, seguramente muchas más. Y después estamos los consumidores.
47 millones de argentinos que convalidamos o no los precios en la góndola o en la carnicería. ¿Y los precios están altos o están bajos? ¿Respecto de qué? Respecto del salario, todos los precios de la economía son caros. Porque lo que está bajo es el salario. Todo depende de qué lugar se mire. Si usted me dice que los salarios son altos, yo le digo, supongamos que fueran altos, los precios o fueran normales, los precios son baratos. Pero el problema no es el precio del aumento de la carne, el problema es el aumento del precio de todos los alimentos, no de los de la carne. El problema es la falta de poder adquisitivo que tiene el salario. Claro. El problema es la emisión monetaria, que es lo que generó la falta de Hacienda en este momento. Desde hace 2 años el gobierno emite el doble de lo que debería emitir para que no se genere semejante inflación como se está generando. Teníamos algún presidente del Banco Central que decía que la emisión no generaba inflación. Y siguen emitiendo. Y entonces lo que pasó con esto fue que, para darles un ejemplo muy cercano, el año pasado el kilo de ternero costaba 110, 120 pesos. Cuando uno compraba un ternero de destete de 180, 200 kilos. Alimentar ese ternero, el kilo del alimento para ese ternero en un corral, valía 8 pesos. Hoy ese ternero vale 370 pesos. Y si es muy caro, sí, es absolutamente muy caro porque un novillo vale 260. Pero así como la gente compra dólares a 200 pesos, compra dólares a 200 pesos y todo el mundo dice que es muy caro, pero la gente lo compra porque es una manera de proteger un bien propio, el productor ganadero compra terneros, aunque sean caros, para protegerse y sabe que en algún momento el precio le va a alcanzar al valor que él pagó. Miguel, le voy a hacer la pregunta del millón. Sí, déjeme terminar de redondear la idea. Adelante. El alimento, que antes costaba 8 pesos, hoy cuesta 22. Y entonces, ¿qué pasó? Dejó de ser negocio poner un animal en un corral. Cuando usted dejó de poner animales en el corral, empezó a caer la oferta. Y esto, el aumento que hubo en los últimos meses, nosotros lo venimos anunciando desde hace 3 meses. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la cantidad de animales encerrados en el corral y cómo iba a caer la oferta en los últimos meses del año. Por eso es lo que pasó como la crónica de un aumento anunciado. ¿Por qué? Porque llegan las fiestas y llega el plan platita y entonces el aumento de precio es algo absolutamente lógico desde el punto de vista económico. Mirando una mesa de diálogo, una mesa de acuerdo, de consenso, ¿cuál es el punto en el cual se puede ver un acuerdo entre el gobierno y el sector? ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona de mediano a largo plazo. Mediano plazo en la ganadería son 5 años. Entonces, ¿cómo se soluciona? Aumentando la producción. Para aumentar la producción hay que generar algunos estímulos a la producción. Uno de ellos es aumentar el peso de faena. Hoy la Argentina está faenando animales de 300 kilos, un mínimo. Pueden faenar animales de mínimo de 300 kilos. Hay que llevar ese peso a 400 kilos. Esto se puede resolver con una resolución del ministro que diga que dentro de 6, 8 meses, en lugar de 300 kilos, se van a permitir la faena de animales de 320 kilos. Es decir, empezarle a darle señales al productor de que el objetivo del gobierno es aumentar la producción. Y entonces, con esta medida casi indirecta, el productor empieza a pensar, entonces me quedo con la ternera porque no van a destruir la producción, no van a cerrar las exportaciones y entonces el aumento de producción va a bajar de precio, al contrario. Me parece que esto es darle confianza a todos los productores. Dije 220.000 productores. 220.000 productores generalmente son 440.000 personas porque cada productor tiene una señora que también opina sobre el tema. Entonces, hay mucha gente que debe adquirir confianza en las medidas del gobierno.
y es imposible que adquiera confianza alguien que está en una manga decidiendo si se queda o no con una ternera, cuando hay un secretario de comercio que dice o baja el precio de la carne o aumento las retenciones o cierro las exportaciones. Y entonces el productor dice, ¿para qué voy a meter mi producción si va a valer menos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende perfectamente. Le agradezco que me haya atendido, Miguel, y también estos conceptos tan claros para dar un panorama, al menos desde su cristal, desde su óptica, de cuál es el porqué de muchas cosas que la gente se pregunta, y también de los conflictos. Como usted dijo en un momento de su alocución, lamentablemente los que perdemos somos los que vamos a la carnicería a comprar lo que uno puede o lo que uno desea. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Miguel, le deseo una feliz Navidad, un mejor año nuevo, y esperemos que sea el diálogo, el consenso y las miradas inteligentes para un país mucho mejor, que iluminen a los dirigentes que tienen en su poder y las herramientas para articular las medidas, no solamente de este sector, sino de todos, en una situación tan complicada como la que estamos. Me sumo a sus deseos y realmente le deseo exactamente lo mismo. Esperemos que la Argentina logre consensos, cosa que, por ejemplo, esta mañana no se logró por la prepotencia de algún sector. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, un abrazo. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la Carne, Miguel Schiaretti, quien criticó la falta de rumbo de la actual política económica, hablando sobre la falta de preparación, dijo, ¿no? Del presidente de la Cámara, del secretario de Comercio de la República Argentina con respecto al precio de la carne.